¿Cómo están? Un poquito... sigo todavía con dolor de cabeza, agotamiento extremo. Impresionante. ¿Qué más se puede decir? Pero bueno, todo bien. No sé si voy a estar muy fino hoy, ¿sí? Así que voy a hacer todo lo posible, porque los días de eclipse no son mis mejores días. Así que, bueno, igual todo este mes han visto de mis peores días. Así que todo este mes ya más o menos saben lo que es mi estado horrible de ser. Así que bueno, ya me han visto fuera de mi eje todo este mes. Así que bueno, me gusta mucho la energía de Escorpio, me gusta, porque va a lo profundo, me gusta eso. Pero trabajar la energía escorpiana durante 30 días seguidos es agotador. Sí, yo normalmente, ahora estoy mucho mejor, ya puedo estar solo y sobrevivo, pero desde que soy chiquito, desde que soy niño, los eclipses eran lo peor para mí, me daban vuelta totalmente. Me siento todavía muy mal esos días, como si todo me diera vueltas. Así que, nada, algo que seguramente muchos también sienten. Así que, haré lo posible. Pero bueno, son momentos muy importantes, momentos muy intensos, ¿sí? Porque nos hacen precisamente ver nuestras sombras, ¿sí? Nos hacen ver nuestras sombras con mucha claridad, nos muestran lo que teníamos oculto. Entonces, es como darte vuelta, como un calcetín, ¿sí? O sea, te saca todo lo que está oculto dentro hacia afuera. Y cuando uno está muy conectado con la Tierra, se siente ese sacar hacia afuera muy literal, muy intenso. Entonces, es como marearse, como estar en un barco, la sensación. Porque en los eclipses, en cierta forma, estamos muy expuestos energéticamente. Entonces, por eso estamos en un momento de debilidad, por eso hay que descansar, dormir, no estar muy... tratar de estar tranquilo. Y bueno, este eclipse fue en Géminis, entonces está relacionado con lo que sucedió hace 6 meses, cuando fue Géminis. Y bueno, esto tiene que ver con todas las decisiones que hayamos tomado en relación a relaciones, a proyectos, en los últimos 6 meses. Todo lo que no hayamos resuelto en los últimos 6 meses es como que este eclipse nos recuerda el momento de observarlo. Bien, entonces, hablando de eclipse, justamente el tema de hoy es la sombra. El penúltimo tema de este mes de Escorpio resume en cierta forma lo que nos muestra Escorpio, que es todo lo que tenemos oculto y todo lo que está en las sombras. Y entonces lo que vamos a tener en cuenta hoy es hablar de todo aquello que ocultamos y cómo lo ocultamos. En primer lugar, vamos a entender qué es la sombra. ¿Por qué digo esto? Que parece algo totalmente lógico y básico, entender qué es la sombra, pero no, porque nosotros lo polarizamos. Polarizamos la sombra como lo opuesto a la luz. Nuestro punto de vista de la realidad interpreta que la sombra es el enemigo de la luz. Y en realidad no es así. La sombra de algo, ¿sí? Una sombra no se produce por oposición a la luz, sino por falta de luz. Lack of light. ¿Y por qué hay falta de luz? Porque hay algo que se interpone entre la luz. Es la materia. En este caso, la sombra no se produce por oposición a la luz, se produce porque está la mano delante. La mano es la que crea la sombra. ¿Qué es la materia? Esto lo venimos hablando siempre. La materia es la conjunción de la luz, es la distorsión de partículas lumínicas, energéticas, que se contraen entre sí, creando una estructura rígida. O sea que lo que antes era una onda pasa a ser partícula. La partícula se polariza. Estas partículas se unen para crear un átomo. Y los átomos se unen para crear moléculas, y las moléculas compuestos, y así constantemente. Es decir que la materia no es algo aparte de la luz, sino que la materia es la distorsión de la luz. ¿Y por qué distorsión? Porque las partículas de luz, los fotones, cuando atraviesan los espacios en un átomo, ¿sí? Imagínense que acá están las dos partículas y se atraviesa pam, 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 por el medio, las partículas de luz, los fotones. Pero muchos de ellos chocan contra las otras partículas, ¿sí? Un fotón chocando contra una partícula, chocando contra otra partícula, es como si se reflejase en un espejo. Entonces, lo que antes venía como una luz a onda, se distorsiona, se dobla, y empieza a doblegarse, y eso se llama doblamiento del tiempo-espacio, ¿sí? Así es como se curva el tiempo, se curva el espacio, y da la sensación de limitación que tenemos hoy, ¿sí? Las estructuras que conocemos hoy son distorsión de la luz. Okay. Entonces, ¿esto qué implica? Que la luz atraviesa todos los objetos, todo, ¿sí? Todos los objetos los está atravesando constantemente. Pero hay momentos en que cuando las partículas empiezan a estar más cerca, y hay más moléculas, es más difícil que los fotones pasen del otro lado, ¿sí? Siempre van a estar rebotando, siempre van a estar reflejándose, yendo, pam, pam, rebotando, pam, pam, ¿sí? Entonces no pueden pasar hacia el otro lado. Hay demasiada conjunción de otras estructuras. Entonces esto es lo que genera la materia. Y la materia es la que impide que toda la luz atraviese. Toda la luz, porque en realidad sí que hay luces, sí que hay parte de la luz que atraviesa, pero toda la luz no atraviesa. Y si la luz no puede atravesar al otro lado, entonces hay una falta de luz del otro lado, que es lo que llamamos sombra.
quien produce la sombra y la oscuridad es la materia. La materia es la oscuridad. Y por eso muchas personas suelen decir que nosotros vivimos atrapados en un mundo creado por los oscuros, por, no sé, tienen tantos nombres, por lo que sea. Cuando han escuchado alguna historia de que lo que nosotros vivimos acá es en realidad un diseño de la oscuridad que nos mantiene atrapados, etcétera, etcétera. Sí, es así. ¿Qué se le va a hacer? Es así. Es la oscuridad. Pero ¿qué era la materia? Acordémonos al principio. La materia era ondas de energía que se mueven muy rápido. O sea que, en cierta forma, somos luz, siempre fuimos luz, seguimos siendo luz, pero somos luz distorsionada. La oscuridad por sí misma no existe. Como oposición a la luz no existe. Solo existe la luz distorsionada. ¿Sí? O sea que el mundo de la conciencia es quien manifiesta la luz y la luz genera la oscuridad para poder crear la materia. Y en la materia, la conciencia se puede experimentar a sí misma. O sea que, como vemos acá, es todo un proceso, no es parte de una guerra. Bien, entonces, por eso cuando hablamos del mundo de las sombras, no significa el mundo de la oscuridad. El mundo de la oscuridad proyecta sombras. Porque la oscuridad es la materia que impide que la luz pase. ¿Sí? Y este concepto de que la luz no atraviesa la materia es lo que da la sensación de que está en contra, porque la luz rebota en las partículas densas. O sea que si nos vamos al principio de todas las cosas, todo lo que nosotros llamamos la batalla o la guerra entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, es simplemente una partícula fotónica rebotando contra un protón. Esto le quita un poco de peso, ¿no?, a todo lo demás. Pero esto no significa que todo lo otro no exista. ¿Sí? O sea, que no existan entidades negativas, demoníacas. No, sí existen. Son constructos a partir de esta interacción. Así como nosotros. Yo soy un humano, pero en verdad yo soy una aglomeración de átomos, de partículas. También hay otros seres en otras dimensiones que tienen sus formas y su existencia, pero que también son las mismas partículas. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos distorsiones. So what are we? We are distortions. Bien, entonces, teniendo en cuenta de que somos estas distorsiones, por eso la búsqueda de la conciencia que busca orden, armonía, coherencia. Bien, entonces, fíjense que la misma oscuridad, seguramente la mayoría de los que está acá escuchando ha tenido relación con las tradiciones cristianas, sobre todo. Y en las tradiciones cristianas, el nombre del demonio es Lucifer. ¿Sí? Lucifer. Y Lucifer proviene de palabra latina luxfero, que significa portador de la luz, el que lleva la luz. ¿Sí? O sea que el que nosotros creemos que es el que está en contra de la luz, es en realidad que lleva la luz. ¿Sí? Que es la materia, la creación misma, quien porta la luz dentro. Pero bueno, otra de las cosas que hay que trabajarnos, ¿no? Lucifer no existe como individuo. Lucifer es un sistema, una programación de la luz distorsionándose a sí misma para crear materia. Y a eso nosotros le llamamos una entidad. Pero no es una persona con cabeza y con ojos. Entonces, dicho esto, todos los seres que están relacionados a la creación de la materia, las divinidades de la tierra, del fuego, del aire, del agua, todas esas divinidades van a estar relacionadas a la oscuridad. Porque todos se relacionan con la creación y la distorsión, que es manifestar y se creando. Un paréntesis acá, porque veo que hay personas que están preguntando, entonces, ¿qué son los malos? Gente mala no tiene nada que ver con la oscuridad, nada que ver. ¿Sí? No pongamos gente mala con oscuridad, porque la luz también nos puede cegar. ¿Sí? O sea, malo y oscuro no son sinónimos. Tengamos en cuenta esto primero. Algo malo es algo que está tan distorsionado que produce daño a organismos que están a su alrededor. ¿Sí? Simplemente eso. Entonces, cuanto más distorsionado estoy, más negativo, más dañino me voy a volver. Bueno, entonces, eso, a tener. ¿Qué significa esto? Que cuanto más nos distorsionamos, cuanto más empezamos a distorsionarnos, lo único que podemos ver son sombras. Porque estamos atrapados en un sistema. Entonces, como estamos atrapados en un sistema de tejidos, de distorsiones, solo podemos ver las sombras de esas distorsiones. ¿Esto qué implica? Que un ser que vive en la materia va a vivir su vida a través de la comparación de luces y sombras. O sea que no voy a entender la realidad desde la materia sin compararla con sombras. This means that it's difficult for someone in matter to understand the reality without the shadows. Porque somos una conciencia, recordemos, somos una conciencia que se distorsionó para poder experimentar en la materia. Entonces, solo podemos ver distorsiones en la experimentación. Por esto mismo, todos los seres que estamos, por más que seamos divinos, la realidad, si estamos vivos, la vemos a partir de las sombras que hemos creado. Y esto es importante entenderlo. Vives la vida en función de las sombras que tú mismo has creado. Entonces, empezamos a vivir nuestras vidas generando más tejido, más caminos, más distorsión y más sombras. Cuantas más luces, más colores. Cuantos más colores, más posibilidades. Más objetos, más sombras. Por eso nosotros vivimos un mundo
interpretado desde las sombras. Ahora, uno de los errores que cometemos los que estamos en el camino de la conciencia es pensar que hay que escaparse o eliminar la sombra. Y en realidad, lo que sucede es que es la luz la que crea esta distorsión. Por lo tanto, toda distorsión es luz. Entonces la pregunta es, ¿existen realmente las sombras de las que nos queremos escapar? ¿O es simplemente que estoy prestando atención a donde falta la luz cuando tengo que poner atención a donde está la luz? Cuando nosotros luchamos contra la oscuridad, es porque no estamos prestando atención a la luz. Porque la sombra es la ausencia de luz. Si yo estoy peleando contra la sombra, es como Don Quijote con los molinos de viento. ¿Se entiende? Lo que hay que tener en cuenta es que solo existe la luz distorsionada. Solo existe la luz distorsionada. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar esa luz, no pelear contra sus sombras. Bien, entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo hago para hacer esto? Bueno, en primer lugar, tengo que poner conciencia sombra. ¿Por qué? Porque si yo presto atención a mis sombras, a mis bajas emociones, a mis conflictos, a los problemas que tengo con otra persona, si yo tengo todos estos conflictos en mi vida que quiero resolver, que me traen problemas en mi vida, no es negándolos que voy a encontrar la solución. Es observándolos como voy a poder entender de dónde están proyectadas. Igual que una sombra, ¿sí? Igual que una sombra. Yo tengo acá una mano, ¿sí? Pero si yo, bueno, acá no se ve porque estoy justo delante, pero si yo hago así, la sombra puedo hacer que parezca un perro. Entonces, el perro está ladrando, ¿no? Pero la verdad es que es una mano, no es un perro en la sombra, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que las cosas que yo veo, el perro que me muerde, el problema que yo tengo, no es realmente ese el problema. Viene de otro lado. Entonces tengo que prestar atención al perro para entender esa sombra, ¿qué me está mostrando? O sea que lo que estás mirando en la sombra no es el verdadero problema, es una sombra del problema, ¿sí? Entonces, presto atención a la sombra para saber cuál es el origen de eso. Y ahí vamos al laberinto de Ariadna, el laberinto de Minotauro. ¿Qué significa esto? Ariadna, en el laberinto, para no perderse y encontrar la salida, deja un ovillo de oro, un hilo de oro, ¿sí? En todo el laberinto para poder encontrar la salida de nuevo a través de ese hilo, ¿sí? Esto es una alegoría que habla directamente de la vida como un laberinto y el cordón de luz que brilla, que es lo único real, que me lleva de nuevo al origen. ¿Cómo entendemos esta alegoría en nuestra vida, la alegoría del laberinto? Sería decir, ¿de dónde viene este problema? Y entonces observo el problema que tengo y me pongo a pensar de dónde viene. Me pasó esto con otra persona y antes, y esto viene de mi familia, le pasó esto a mi mamá y a mi abuela. Es cultural. Y voy más y más y más atrás haciendo terapias, regresiones, vidas pasadas, hasta encontrar el origen, que es conceptual. El origen siempre es conceptual. El hecho de que algo sea conceptual significa que ha sido captado a través de una percepción. ¿Sí? Esto es conceptual. Y ha sido captado por una percepción, que no era lo que realmente estaba pasando. Pero ese patrón se creó por una percepción de lo que estaba pasando. Recuerden, las sombras son percepciones, no son realidades. Bien. O sea que las sombras no existen, pero son una guía para encontrar la luz. Y para hacerlo tenemos que ir haciéndonos las preguntas del laberinto de Ariadna. ¿Sí? Ir volviendo hacia el origen, siguiendo el hilo de la claridad. Por eso, más allá de que en nuestra vida solemos luchar contra las sombras, en realidad lo que tenemos que hacer es honrar las sombras. Por dos razones. Una, porque nos han creado, la oscuridad nos creó. Y por el otro lado, porque sus sombras no van a encontrar la luz. Bien, supongo que esto lo aclara bastante. El resto creo que está bastante claro con la alegoría de la caverna en el blog. Así que los invito a leer el blog para entender ese punto de vista de la alegoría de la caverna. Vamos entonces al tema de hoy. La vibración del día es Chu. La afirmación, yo soy el vacío del espacio. Código del día. Tendencia inconsciente. Asimismo el alma, la emoción, se neutraliza. La noción de los vínculos, de la pertenencia incluso de mi propio cuerpo, sin emociones en relación a las más grandes alegrías ni a las más duras tristezas, pues todo es perfecto. Simplemente, los sentimientos le dan sentido a dichos hechos. Y me permito ser y estar con todos por igual, sin determinación de ninguna proyección externa.